Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla hoy. Si es la primera vez que nos visitas, te doy una bienvenida calurosa y te invito a que te quedes, porque hoy tenemos un tema que a muchos de ustedes les va a encantar y sobre todo, a mantenernos al borde de nuestros asientos. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades, y específicamente, vamos a hablar de uno de los dúos más comentados y adorados del momento, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Han sido objeto de innumerables rumores y especulaciones, pero hoy vamos a romper el silencio. Vamos a desgranar qué hay de verdad en todo lo que se dice sobre ellos. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te recuerdo que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos por aquí y su apoyo significa el mundo para nosotros. Como les comentaba, el tema de hoy es candente y esperadísimo. Kerem Bürsin, uno de los actores turcos más populares y carismáticos, finalmente ha decidido hablar. Y no sobre cualquier cosa, sino sobre su relación, o la ausencia de ella, con la talentosa Hande Erçel. Ustedes saben que desde que compartieron pantalla en la exitosa serie Sen Kalkam, la química entre ellos fue tan palpable, tan magnética, que el público simplemente se enamoró de la idea de que fueran pareja en la vida real. Y para ser honestos, ¿quién no lo hizo? Parecían sacados de un cuento de hadas, ¿verdad? Sus interacciones en redes sociales, sus miradas cómplices, sus viajes, todo alimentaba la llama de la esperanza para los fanáticos que deseaban verlos juntos más allá de la ficción. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las aguas se han agitado últimamente. Hubo un periodo de silencio, de distancia aparente y eso, amigos míos, es el caldo de cultivo perfecto para los rumores. Que si terminaron, que si nunca estuvieron juntos, que si ahora están saliendo con otras personas. Las teorías volaban por todas partes. Y justo cuando parecía que tendríamos que conformarnos con las especulaciones, ¡zas! Kerem Bürsin aparece en escena. En una reciente entrevista, el actor decidió abordar directamente las preguntas que todos nos estábamos haciendo. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Qué dijo Kerem? ¿Confirmó algo? ¿Desmintió algo? ¿O nos dejó con más preguntas que respuestas? Vamos a desglosar sus declaraciones para entender exactamente qué hay de verdad en todo este revuelo. Empecemos por el principio. La entrevista tuvo lugar en un contexto donde Kerem fue abordado sobre su vida personal y específicamente sobre su vínculo con Hande. Es importante recordar que ambos actores siempre han mantenido un perfil relativamente reservado respecto a su relación, incluso cuando los rumores eran más intensos. Ellos, con mucha elegancia, solían decir que eran grandes amigos, que se apoyaban mutuamente y que guardaban un profundo cariño el uno por el otro. Algo que ciertamente no es poco y puede ser la base de algo más grande. Pero cuando el público ve esa conexión tan especial en pantalla, espera que esa magia se traslade a la realidad. Y la verdad es que Kerem y Hande lo hicieron muy fácil. Sus momentos juntos en la serie eran tan auténticos, tan llenos de chispa, que para muchos era una conclusión inevitable que algo más estaba sucediendo. En esta nueva entrevista, cuando se le preguntó sobre Hande, Kerem respondió con una sinceridad que muchos agradecieron. Él reconoció la profunda amistad que los une y el gran respeto que tiene por ella, tanto a nivel profesional como personal. Y aquí viene el punto clave, Kerem no negó categóricamente la posibilidad de que hayan tenido una relación en el pasado. De hecho, sus palabras sugirieron que si bien ahora se ven menos, el cariño y la conexión siguen intactos. Se refirió a Hande como una persona muy especial en su vida y enfatizó que siempre habrá un lugar para ella en su corazón. Esta es una declaración muy importante porque no es un somos solo amigos tajante, ni tampoco es un estamos juntos de nuevo. Es un terreno intermedio que deja la puerta abierta a interpretaciones y sobre todo, a la esperanza de muchos de sus seguidores. Lo que Kerem dejó claro es que actualmente sus caminos profesionales los han llevado por rumbos diferentes. Sabemos que Hande ha estado enfocada en proyectos internacionales y Kerem también ha tenido sus propias oportunidades. La distancia física y las exigencias de sus carreras a menudo hacen que las relaciones, incluso las más sólidas, enfrenten desafíos. Y es comprensible que en medio de tantas giras, grabaciones y compromisos, las cosas se vuelvan más complicadas. Pero lo rescatable aquí es que no hay resentimiento, no hay hostilidad, sino un reconocimiento mutuo de lo que fueron o lo que pudieron haber sido, y sobre todo, del valor que cada uno tiene en la vida del otro.
Analizando sus palabras, podemos inferir varias cosas. Primero, que la conexión entre Kerem y Hande fue y sigue siendo genuina. No fue solo una estrategia de marketing o una química casual. Hay un afecto real que trasciende las cámaras. Segundo, que si bien las cosas pueden haber cambiado, la puerta a una posible reconciliación o a una nueva etapa de su relación no está completamente cerrada. Kerem no lo cerró con llave, ni mucho menos. Al contrario, lo dejó entreabierto, permitiendo que la luz de la esperanza siga brillando para aquellos que los apoyan como pareja. Y tercero, que el actor valora mucho la privacidad de su vida personal. Aunque ha sido abierto al responder, no se explayó en detalles íntimos, demostrando un respeto por ambos por la forma en que manejan su relación con el público. Es fascinante observar cómo las celebridades navegan por la exposición pública. Por un lado, sus seguidores quieren saber todo, quieren ser parte de sus vidas. Por otro lado, los artistas necesitan un espacio para ellos mismos, para construir sus relaciones sin la presión constante de los medios y la opinión pública. Kerem Bürsin, en esta ocasión, parece haber encontrado un equilibrio. Dio una respuesta honesta y conmovedora sin revelar demasiado, pero dejando un mensaje claro: Hande Erçel ocupa un lugar importante en su vida, y esa conexión es algo que él valora profundamente. Además, es crucial considerar el impacto que sus palabras tienen en el fandom. Los fanáticos de Senkalkapm son increíblemente leales y apasionados. Ver a Kerem hablar con tanto cariño sobre Hande revitaliza esa energía, esa esperanza de que algún día puedan retomar donde lo dejaron. Es como cuando ves a dos personajes icónicos de una historia que amas, y hay un resquicio de posibilidad de que su historia de amor continúe. Eso genera una emoción colectiva muy poderosa. Ahora, ¿qué significa esto en la práctica? ¿Significa que están juntos de nuevo? No, no podemos afirmar eso categóricamente. Pero tampoco podemos descartarlo por completo. Significa que la amistad entre ellos es sólida, que se guardan un cariño especial y que, quizás, el tiempo y las circunstancias podrían jugar a su favor en el futuro. Es un mensaje de esperanza, de continuidad de un afecto que muchos admiramos. Recordemos también que en el mundo de la fama, las relaciones son complejas. Hay presiones, hay agendas apretadas, hay viajes constantes. Lo que Kerem y Hande representan para muchos es esa chispa de romance que todos anhelamos ver en la vida real, inspirada por una historia de amor tan querida en la ficción. Y el hecho de que él haya elegido hablar, y hacerlo de una manera tan cálida y respetuosa, es un gesto que honra esa conexión. Sus declaraciones, aunque sutiles, están cargadas de significado. Cuando un actor de la talla de Kerem Bürsin, que ha sido tan acosado por la prensa sobre este tema, decide romper su silencio, no lo hace a la ligera. Lo hace porque siente que es el momento adecuado, o porque tiene un mensaje importante que transmitir. Y su mensaje parece ser: sí, Hande es importante para mí, la quiero, la respeto y nuestra conexión es real. El futuro dirá qué sucede, pero lo que tenemos ahora es valioso. Este tipo de declaraciones son las que alimentan el debate en las redes sociales y entre los fanáticos. ¿Qué interpretaciones le dan ustedes a las palabras de Kerem? ¿Creen que hay una posibilidad real de que retomen su relación? ¿O consideran que es simplemente el cariño de dos grandes amigos que compartieron una experiencia inolvidable? Me encantaría leer sus opiniones en la caja de comentarios. Y para recapitular, mis amigos, lo que hemos aprendido hoy es que Kerem Bürsin, en una reciente entrevista, ha roto su silencio sobre Hande Erçel. Ha confirmado la profunda amistad y el gran respeto que se tienen. Ha descrito a Hande como una persona muy especial en su vida, y aunque no ha confirmado una relación actual, tampoco ha cerrado la puerta a la posibilidad de que haya existido algo más en el pasado. Sus palabras sugieren que la conexión entre ellos es genuina y que el cariño perdura, a pesar de los caminos que la vida profesional pueda haberlos llevado a tomar por separado. Es un mensaje de respeto, de afecto y de mantener la puerta abierta a lo que el futuro depare. Ha sido un placer sumergirnos en este tema tan comentado y desgranar las declaraciones de Kerem. Espero que este vídeo les haya resultado intrigante e informativo. Agradezco enormemente su tiempo y su atención. Ustedes son la razón por la que creamos este contenido, y cada uno de sus comentarios, sugerencias y opiniones son muy valiosos para nosotros. Así que, por favor, dejen en la sección de comentarios todo lo que quieran compartir sobre este tema. ¿Qué les parecieron las declaraciones de Kerem? ¿Son fans de Kerem y Hande?
Queremos leerlos. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un buen me gusta para que sepamos que les ha gustado. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fanáticos de Kerem Bürsin y Ander Zel. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen esa campanita de notificaciones para que siempre estén al tanto de nuestros nuevos vídeos. Nos encanta tenerlos en esta comunidad y esperamos verlos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.